Audiencia inicial en contra de 3 generales en retiro se suspende para continuar este sábado. Ministerio Público pide recalificar delitos. Simpatizantes de Libre y de los generales en retiro se apostaron en las afueras de los tribunales, protagonizando un tenso ambiente lleno de agresiones verbales. Nicolás Maduro jura para un nuevo periodo presidencial en Venezuela, en medio del aislamiento de gran parte de la comunidad internacional. Edmundo González y María Corina Machado acusan a Maduro de consumar golpe de Estado, mientras Washington eleva recompensa por Maduro y Diosdado Cabello. Manuel Zelaya y Luis Redondo en delegación oficial que viajó a Caracas a la toma de Maduro, quien destaca la amistad que le une con el asesor presidencial. Se acorta plazo para dejar sin efecto el tratado de extradición con Estados Unidos en una batalla que va ganando el narco, sostienen analistas. Baja el precio de los huevos y acuerdan mantener estable el precio del quintal de maíz. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 10 de enero, hoy con un nuevo presentador, Cristi. Vicente Turcios. Vicente Turcios, preparado para ofrecernos toda la información relacionada a la audiencia inicial en contra de los generales en retiro Romeo Vázquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, que fue suspendida. Ya les tendremos todos los detalles. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu Super Pack de 15 días con 40 gigas por 250 lempiras. Ha sido suspendida esta audiencia inicial, una larga jornada, Vicente. A partir de las 8:30 de la mañana comenzó y a eso de las 8:00 fue suspendida para continuar la mañana a las 9 de la mañana. Hay cosas relevantes que comentar, por ejemplo, mañana conoceremos esa resolución, pero hoy se ha presentado una solicitud de recalificación del delito por parte de la acusación privada representada por el abogado Marlon Duarte y que ha sido, digamos, secundada por el Ministerio Público. ¿Qué piden, Renato? Piden que se recalifique precisamente el delito por el que inicialmente acusó al general Romeo Vázquez, al general Venancio Cervantes y también al coronel Carlos Puerto, de homicidio al delito de asesinato. Y en el caso de Alex Zavala Licona, que estaba por lesiones graves, también por el delito de asesinato, pero esta vez en su grado de ejecución de tentativa. Mañana conoceremos qué resuelve el juez con relación a esta recalificación solicitada. Marlon Duarte, acusador privado. Aparece con eso. No dejó de sorprender esto, ¿no? Por sí, es una figura que está contemplada. No, correcto, yo sé. Pero él aparece como acusación privada. Al principio pensábamos que, como el Ministerio Público mantenía su acusación que presentó el pasado sábado por esos delitos, entonces él, en representación de la familia, había solicitado. Pero el Ministerio Público rápidamente no podíamos decir, se ha adherido, porque la acción penal pública corresponde al Ministerio Público. Pero sí, también está por la recalificación de esos dos delitos. En el caso de las lesiones y en el caso de la muerte de Isis Ove. Muy bien, muy bien. ¿Tenemos reacciones? Sí, hemos hablado sobre esta recalificación con Yuri Mora, que es portavoz del Ministerio Público, pero antes con el abogado Marlon Duarte, que es la acusación privada. No podría existir una lesión grave cuando el dictamen establece que hubo un peligro de muerte. Efectivamente, tiene fracturado por una arma de grueso calibre, según el dictamen, donde se le partió parte de la femoral, una arteria principal, se le partió todo lo que es el fémur por parte en dos pedazos el hueso. Bueno, también, por supuesto, las defensas tenían que reaccionar, porque mañana será el turno de la defensa en donde van a rebatir estos argumentos, como hemos hablado, por ejemplo, con el abogado Luis Romero y también con el abogado Hermes Ramírez, en principio, que representa la defensa del general Romeo Vázquez.
Hasta este momento no existe el arma, no han presentado algún medio de prueba con respecto al arma, no han presentado un medio de prueba con respecto a la ojiva que le quitó, el proyectil que le quitó la vida al ciudadano, lamentablemente, Isi Jovet. Obviamente son aspectos científicos que la defensa considera que se nos debe dar la oportunidad de nosotros contraargumentarlo también con pruebas científicas y que una vez evacuada esta se va a determinar que no tiene ningún tipo de responsabilidad el general Romeo Vázquez Velázquez en relación a esto. Bueno, también, ¿cuál es la reacción de Luis Romero, que está en representación del general Venancio Cervantes? Esto dijo. La recalificación obedece a que ellos pretenden darle un giro de lesa humanidad. Este acto no es posible porque ya la Corte Penal Internacional, a través de la Fiscalía, estableció que con los insumos que le habían llevado no se dan los presupuestos y por lo tanto la tesis del Ministerio Público como de los acusadores no está amparada. Vaya, por ejemplo, empezaron a mencionar ni siquiera el informe de la verdad y la reconciliación, propusieron un informe de verdad, no sé realmente quién lo elaboró, fue bastante escueto. Yair López también defiende al coronel Carlos Puerto. Y esto nos dijo con relación a estos insumos presentados por el Ministerio Público y la acusación privada. Yo creo que lo importante respecto del señor Carlos Roberto Puerto es establecer si él en alguna ocasión de alguna forma dio alguna orden para que los comandos que estaban bajo él, bajo la dirección de él, atentaron contra la vida de algún ciudadano, y nosotros no hemos visto en ninguna de las pruebas del Ministerio Público que han propuesto, ni de los acusadores particulares, algo que indique de esa manera, es decir, no hubo una orden por parte de él. ¿Qué dijo el Ministerio Público? También se adhiere, como dijimos, o representa la solicitud esta del delito, pasar el delito, recalificación. de recalificar el delito de lesiones culposas a el delito en su grado de ejecución de tentativa, por ejemplo, asesinato. Lo que ha pasado acá es que los fiscales del Ministerio Público, junto con los abogados acusadores privados, han solicitado al juez la reclasificación de los delitos. En el caso de delito de homicidio, que pase a asesinato, y en el caso de lesiones graves, que pase a homicidio en su grado de ejecución de tentativa. Básicamente eso es lo que se ha pedido. Bueno, o sea que lo novedoso de hoy fue precisamente esa recalificación. Sí, esa recalificación. Esa solicitud presentada por Marlon Duarte. Que cuando se reanude mañana la audiencia, el juez se va a pronunciar sobre esto. Y entonces tocará el turno a la defensa rebatir estos argumentos del Ministerio Público de la acusación privada. Pero no hemos dejado por alto, Renato, por supuesto, a los parientes de las víctimas. En este caso, el señor David Murillo, que representa, ahí está presente por su hijo, claro, el fallecido Isi Jovet Murillo. Oigámoslo. Siempre mantenemos ese deseo, ese anhelo, ese principio de que se haga justicia, y esperamos que el juez y el fiscal sepan poner sus buenos oficios para que se haga una justicia verdadera. Más que pusieron en peligro la vida del muchacho Alex Zavala Licona, del ciudadano Alex Zavala Licona. Y por eso es, o mejor dicho, en eso fundamenta el abogado Marlon Duarte y el Ministerio Público su solicitud de recalificación del delito, Renato, Cristina. Resumamos, la imputación del Ministerio Público para estos tres generales fue por los delitos de... El sábado 5. Sí, los delitos. El Ministerio Público presentó para Isi Jovet homicidio. Homicidio. Pide que se recalifique a el delito de asesinato. Y en el caso de Alex Zavala Licona, el Ministerio Público y la acusación privada pide que de lesiones graves se pase al delito de asesinato, eso sí, en su grado de ejecución de tentativa, porque él está vivo. Pero el argumento del abogado Marlon principalmente es que el dictamen médico establece que al romperle el femoral, él estuvo en peligro de vida, de muerte, porque sabemos que el fémur es algo delicado, ahí aparejado corre una vena importantísima para nuestro cuerpo que quedó rota. Los médicos lograron salvarle la vida. Es decir, ¿es posible que mañana conozcamos entonces si se dicta el auto de formal procesamiento? Después de evacuados estas pruebas, el juez debe pronunciarse bien por un auto de formal procesamiento con medidas para que son mayores de 70 años, no sé cuál de ellos, tal vez el general
Venancio Cervantes, o un sobreseimiento provisional o definitivo, que en esta audiencia cabe cualquiera de los dos, sea el provisional, sea el definitivo. O auto de formal procesamiento. Con o sin medida. Hubo un ambiente bastante tenso del que ya vamos a informar más adelante, Vicente. Así es, en las afueras, y mientras llegaban los imputados, llegaron, además de los simpatizantes y parientes de las víctimas, y que se manifestaron ahí en los alrededores del juzgado. Y también, como vamos a conocer, pues también los oficiales retirados y elementos de tropa llegaron, leyeron un comunicado que también vamos a conocer su contenido en otro extremo para evitar conflictos. Bueno, Cristina nos tiene aquí los detalles sobre ese ambiente tenso del que hemos anticipado. Lo que ha dicho Vicente Turcios, en las afueras de los juzgados de la Granja en Comayagüela, el ambiente estuvo tenso mientras se realizaba la audiencia inicial contra 3 generales. En un costado estaban militares en retiro del Ejército Ciudadano de Paz y del otro los militantes y motorizados del Libre acompañados de funcionarios públicos. Todos pedían justicia. El Ejército Ciudadano de Paz abandonó los tribunales cuando las agresiones verbales del Libre subieron de tono. La audiencia inicial contra Romeo Vázquez y otros 2 generales hizo revivir episodios del 2009 con la reaparición de las camisetas blancas representadas por miembros del Ejército Ciudadano de Paz, que se plantó en el extremo contrario a los juzgados de la Granja para expresar su solidaridad con los acusados en medio de los reclamos viscerales de la resistencia popular. Hay una acción direccional, se dirige hacia personas que tienen una acción, un protagonismo político, en el caso del general Vázquez Velázquez. El arribo de los señalados por el homicidio del joven Isi Obed Murillo fue de los momentos más esperados por simpatizantes oficialistas, quienes con carteles y consignas que exigían justicia para uno de sus mártires, le expresaron su rechazo a los protagonistas del golpe. Que hoy tenemos la convicción que no hemos actuado con rencor. Hemos actuado porque tenemos sed de justicia. No hay duda que a medida transcurrían los minutos, los rojos superaban en número a los blancos, pero eso no fue impedimento para este ciudadano, quien con un megáfono se paró en medio del bulevar y cantó sus verdades. Si piden cárcel para Romeo, que también le exijan para Carlos Zelaya. ¿Dónde está? ¿Cuándo lo traemos al juzgado a Carlos Zelaya? ¿Cuándo lo traemos? ¿Cuándo traemos? El ambiente se puso tenso con la llegada de una caravana de motorizadas de Libre, las cuales obligaron el retiro de los militares veteranos, aunque el general Maldonado Galeas con valentía se rehusaba a abandonar los predios hasta que la presión de una marea rojinegra se volvió más hostil. Finalmente solo quedaron miembros de Libertad y Refundación, quienes acompañados por varios funcionarios gubernamentales cerraron uno de los carriles del Boulevard Económica Europea para rendir homenaje a Isi Obed y sus héroes caídos. Después de 15 años, donde la justicia fue sorda, ciega y muda, por primera vez se están iniciando procesos para investigar la verdad y que en base a la verdad haya justicia. En el oficialismo sostienen que hay pruebas sólidas y suficientes para que los 3 generales paguen por sus hechos que enlutaron a muchas familias hondureñas hace 15 años. Entonces resumimos, continúa esta audiencia inicial el sábado, en pocas horas. ¿A qué hora me dijiste? A partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana. Las defensas quieren saber de la ojiva, del dictamen forense y de otros insumos que pueden ayudar a aclarar este asunto. Lo quieren ver y con los testigos que va a presentar la acusación privada y también el Ministerio Público van a ser interrogados. Mañana conoceremos esa resolución después de que toda esta prueba sea evacuada y que el juez diga cuál de esos elementos se aceptan, se admiten para ser evacuados.
¿Les dieron facilidades a ustedes los periodistas para estar dentro del juicio? A la prensa sí, solamente teníamos que presentar el carnet del medio al que pertenecemos, si no, no hubo problema. Algunos incidentes en el interior del juzgado, pero bueno, no pasaron pero eso a no más. importa. No pasaron incidentes, sí. incidentes siempre Sí. hay, protagonistas siempre hay. Así siempre es. hay protagonistas. Claro, en y estos sobre todo casos. en el ambiente cierto, tenso que se vivía afuera, también adentro, y con la expectativa que tiene cada una de las partes. Una pidiendo justicia a su verdad, que son culpables, y la defensa haciendo su trabajo con la prueba científica que tiene que presentar y la que tiene que rebatir del Ministerio Público. No te pregunto cuál es tu percepción, qué crees que va a suceder, porque ya esto es subjetivo. Sí. Es decir, me imagino que el juez en este momento está estudiando lo que hasta hoy se ha presentado y esperando también lo que la de la defensa arguya y presente este sábado, ¿no? Sí, porque no hemos visto o que se diga, bueno, qué tipo de ojiva, de proyectil fue el que se disparó. Uno sabe que una herida con fusil del ejército, eso es terrible. No, yo no vi el cadáver, no sé, pero... Bueno, pero no hay que anticiparse. No hay que anticiparse. Tú simplemente estás de observador como periodista, recabando los datos que ahí dice la parte del Ministerio Público, los acusadores privados y la defensa. Y la defensa de los tres generales. Esperamos el fundamento por el cual o sobre el cual el juez resuelva y diga, esto es. De eso se trata la justicia. De eso se trata la justicia. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. ¿Te toca duro mañana, este sábado entonces? Pues hay que ir, solo que nos vamos a acompañar. ¿Estás en turno? ¿Estás en turno? Mario Landa. Bueno, pero acompaña a Mario Landa entonces. Sí, así es. Muy bien, muy bien. Para la oposición política, las acciones prejudiciales que ha iniciado el ministerio en contra de más de 30 legisladores y exlegisladores por el tema del fondo departamental no es más que un guión del oficialismo para perseguirlos e intimidarlos en año electoral. Pero en el Ministerio Público indican que su actuar es conforme a ley y no a revanchas políticas. El anuncio del fiscal general de más requerimientos fiscales sobre casos de corrupción comienza a estructurarse, luego que el Ministerio Público solicitara ante la Corte Suprema de Justicia diligencias prejudiciales que, según conoció TN5, tienen como objetivo la presentación de 28 requerimientos fiscales contra igual número de exdiputados y actuales, todos de oposición, investigados por la UFESIC sobre el fondo departamental. La pretensión del Ministerio Público es realizar la obtención de indicios o un medio de prueba indiciaria para posteriormente pues presentar un requerimiento fiscal. Ese es el propósito que tiene. Habría que ver qué va a reflejar esa pericia, habría que ver qué indicios en relación a los investigados van a obtener. Recordemos que dentro del proceso investigativo los fiscales solicitan bastante información, ya sea al Tribunal Superior de Cuentas o solicitan a la Corte Suprema de Justicia algunas diligencias, pero eso es parte del proceso investigativo que al final determina si se presenta o no un requerimiento fiscal, pero por el momento no se ha presentado ningún requerimiento fiscal. Según trascendió, los políticos que serán imputados son Antonio Rivera Callejas, Milton Jesús Puerto, Yaudé Burbara, Juan Carlos Valenzuela, Welsi Milena Vázquez, Víctor Savillón, Manuel Iván Fiallos, Augusto Cruz Asensio y 21 más. Libre va a hacer lo que tenga que hacer para tratar de aniquilar, eliminar, amedrentar a toda la oposición política. Eso lo hemos visto, eso es típico de los gobiernos dictatoriales y Libre está cumpliendo paso a paso su plan Venezuela. Este diputado oficialista es de criterio que los procesos que ha iniciado el Ministerio Público no son persecución política y es nada más que el clamor del pueblo para que exista justicia, aseguró. Recordemos nosotros que el mañoseo y la manipulación de fondos públicos ha sido una práctica común de la clase política. Hoy es a lo que llaman persecución política, pero aquí el que tiene cuentas pendientes con el pueblo hondureño y con la justicia tiene que pagarlas. Así que felicitamos al fiscal general, al Ministerio Público y aplaudimos que se está recuperando la credibilidad institucional de nuestro país. El Ministerio Público desmintió que existan requerimientos en casos relacionados a la Secretaría de Inclusión Social, hoy Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL.
Con fundamento en las causales establecidas en el artículo 11 de la Ley de Privación de Dominio, el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito resolvió parcialmente la privación definitiva de varios activos, propiedad del exdirector general de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, y de su esposa, Telma Umaña, declarando el comiso de 3 inmuebles, cuentas bancarias, 15 semovientes y 3 vehículos. La lectura de sentencia quedó agendada para el martes 25 de febrero del presente año a las 11 de la mañana. Bueno, atentos porque después de la pausa comercial les informaremos sobre el tratado de extradición que denunció Honduras. El tratado de extradición con los Estados Unidos avanza vertiginosamente y está saliendo de la agenda pública, opacado por otros hechos. Atentos. El término de vencimiento del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos avanza vertiginosamente y está saliendo de la agenda pública, opacado por otros hechos. La caducidad del tratado es irreversible y los gananciosos con esta decisión son los narcos y el crimen organizado, aseguran. En el oficialismo dicen que no es así porque la justicia está empezando a levantar cabeza en el país. La cuenta regresiva para el vencimiento del tratado de extradición con los Estados Unidos ya empezó. A criterio de este analista, el fin de la medida es prácticamente irreversible y con ello se abren mucho más las puertas al narcotráfico y crimen organizado, sin dejar de lado que muchos hondureños que actualmente enfrentan requerimientos fiscales en el país, que también han sido señalados en las cortes estadounidenses por actos irregulares, podrían salir beneficiados. Lamentablemente, el 28 de agosto, el gobierno de la República decidió denunciar el tratado de extradición y prácticamente para llegar a esos 6 meses es precisamente ese 28 de febrero, ¿no? Las personas que no sean enviadas durante la vigencia, ¿no?, del tratado de extradición, después incluso ya Estados Unidos ni siquiera las pediría por obvias razones, porque no existiría, ¿no?, ese intercambio de nacionales para el caso, para enviarlos y ser juzgados en aquel país, y en donde pues generaría mucho más impunidad. De su lado, a este entrevistado también le preocupa que se detengan los posibles juicios de hondureños ligados al narcotráfico, corrupción y abuso de poder que ya han sido nombrados en los Estados Unidos. Ante el panorama espera un compromiso real por parte de las autoridades para asegurar que en el país dictarán una verdadera justicia sin beneficiar o afectar a nadie por tintes políticos. Que aquí la voluntad política se va a reflejar en el sentido de que en este tratado de extradición se incluye una cláusula para decir que el Estado de Honduras asume dentro de ese nuevo tratado de extradición todos los casos que puedan haberse dado durante este tiempo en que no hemos tenido tratado de extradición bilateral. Al respecto, este diputado oficialista asegura que el gobierno no realiza ni realizará persecución política contra ningún hondureño y es del criterio que terminar el tratado de extradición con los Estados Unidos no debería generar mayores problemas, porque la justicia nacional se está fortaleciendo para castigar todo acto reñido con la ley cometido por parte de funcionarios actuales o anteriores. También el Ministerio Público puede actuar, lo puede hacer, puede combatir la corrupción. Solo es una decisión que tome el fiscal y todos sus equipos de fiscales. Es urgente que sigamos combatiendo la corrupción en Honduras, sigamos combatiendo las redes de corrupción institucionalizadas. El diputado aseguró que una de las prioridades de la actual administración Castro es luchar contra la corrupción e impunidad que por años ha campeado en el país y comentó sentir un mal sabor de boca tras las declaraciones emitidas por el titular del Legislativo, señalando que un grupo de la Organización de las Naciones Unidas no quiere la llegada de la CICIG para afectar al gobierno. Aseguró que la mayoría del pueblo hondureño espera la instalación del mecanismo anticorrupción, por lo cual sugiere mantener una relación armoniosa y de colaboración con las Naciones Unidas. En nuestra nota positiva le contamos la historia de una joven saibeña que destaca por sus pinturas, de cuyos lienzos plasma la belleza de la novia de Honduras. La noticia positiva es presentada por Fotón. Llegó Navifotón con los mejores precios y regalías de la temporada. Distribuido por Invesa. Desde muy pequeña, esta artista ceibeña descubrió su amor y el talento por la pintura y ahora destaca con sus hermosas obras de arte. Eso es algo que yo vengo haciendo desde muy chiquita. Tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de arte que se llama Grace Art School.
por parte de la pintora ceibeña Tania Chávez, que me dio una media beca. Entonces, a partir de 1 año y medio es donde yo pude como desarrollar esas habilidades, en donde me brindaron todos los conocimientos básicos acerca de la pintura. Pues aprendimos muchas técnicas pictóricas como grafito, pintura acrílica, que es donde actualmente pues yo realizo mis pinturas, óleo y también pues figuras en barro. La joven se ha convertido en un claro ejemplo de perseverancia y superación, sobrepasando barreras y ahora representando a la novia de Honduras con sus hermosas pinturas. Sí, gracias a Dios ha habido mucha aceptación. Realmente cuando yo comencé a pintar en el 2020, comencé a realizar mis primeros cuadros, que fue un león, en donde tomaba este concepto de que yo no era lo que la gente decía de mí, sino lo que Dios pensaba de mí. Cabe destacar que Dios ha sido como el autor de mi arte y quien me ha como impulsado. El mayor sueño de esta ceibeña es poder llevar sus obras hasta lo más alto y poder representar dignamente a Honduras. Eivy Ramos es una talentosa joven ceibeña posante de la carrera de periodismo, pero amante a la pintura. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Retomando la toma de posesión de Nicolás Maduro, pese a que en un inicio se confirmó que el vicecanciller Gerardo Torres encabezaría la delegación hondureña en Caracas, finalmente el asesor presidencial Manuel Zelaya también decidió asistir en representación de Honduras a la toma de posesión de su aliado ideológico Nicolás Maduro, junto al presidente del Congreso Luis Redondo, el asesor en comunicaciones Milton Benítez y la embajadora Scarlett Romero. Maduro destacó la presencia del expresidente hondureño, su gran amigo. También saludo la llegada desde Centroamérica de un buen amigo, presidente Mel Zelaya, que trae la fuerza de Morazán. Tras culminar el evento oficial, Maduro sostuvo una cálida plática con Redondo y Zelaya, último que causó controversia por su bufanda palestina y el sombrero que obsequió al cuestionado presidente de Venezuela, quien nunca pudo comprobar que ganó de manera legítima las elecciones de julio de 2024. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, cuestionó el papel de Honduras en la asunción de Nicolás Maduro. Zambrano posteó en sus redes sociales lo siguiente: Honduras es de los pocos países en el mundo que va a ver legalizar el mayor fraude en la historia de América Latina. Nos siguen dejando en vergüenza internacional. Le pedimos disculpas al pueblo venezolano por estas acciones de Libre. Dejaron de representar a Honduras hace años. Representan a ese cáncer que se llama socialismo del siglo XXI, que ha contaminado a muchos de nuestros países. Lo que apuesta Libre enviando a Mel y a Chichincles es que Venezuela haga lo mismo cuando ellos intenten quedarse a la fuerza en el poder en Honduras. Es el mismo guión. La comunidad internacional debe estar lista para apoyar a la oposición en la lucha que se librará en Honduras este 2025 para proteger la democracia y extirpar ese virus llamado Libre, detalló el diputado Tomás Zambrano. Pero mira, en esto hay que ser claros, muy claros. El problema de Maduro es que nunca mostró las actas electorales que sustentaran su victoria. De haberlo hecho, ahí hubiese estado Gabriel Boric, el presidente de Chile, y toda la izquierda latinoamericana. Pero él no mostró las actas electorales que sustentaran la victoria en las pasadas elecciones de julio de 2024. Y ese gesto de no presentar las actas hizo que se alejaran los líderes latinoamericanos, inclusive los líderes de izquierda del continente. Hace algunos minutos yo informé que estuvieron 125 delegaciones en esta toma de posesión, pero revisando en conjunto toda la información que genera la prensa internacional, miren que esto fue algo engañoso, porque no todos los presentes en la proclamación de Maduro eran oficiales diplomáticos y muy pocos eran jefes de Estado o cancilleres. Ya les he dicho que entre los únicos mandatarios que acompañaron a Maduro en este día estuvieron el comandante Daniel Ortega de Nicaragua, el heredero del castrismo Miguel Díaz-Canel de Cuba,
Brahim Ghali, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, y Gaston Brown, que es el primer ministro de Antigua y Barbuda. Hubo otros delegados especiales como Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, el Congreso ruso, que fue el encargado por Putin de viajar a Caracas. Algeria, otro aliado fiel, envió a Ibrahim Bughali, presidente del partido oficialista. Países claves para Maduro como China e India enviaron delegaciones oficiales, pero en América Latina la delegación fue muy pobre, muy pobre. Bueno, ni Xiomara fue. Ni la presidenta de Honduras. Me imagino que aquí en Honduras midieron las repercusiones de eso para la imagen de Xiomara y para las elecciones que se nos avecinan, tanto primarias como generales. Midieron todo eso. Y entonces la lógica les dijo, mejor que no vaya Xiomara, que vaya Mel. En todo caso, Mel baila y es la salsa de Mel, porque son muy buenos amigos Maduro y él. Así están las cosas, así están las cosas. Bueno, y tenemos que reconocer que después del golpe de Estado, Mel se convirtió en un líder para la izquierda de América Latina. No sé si para toda la izquierda, ¿verdad? Después de ver lo que han hecho hoy con Nicolás Maduro, líderes como Boric y otros, no sé si para toda la izquierda Mel sigue siendo líder, pero que hay que admitirlo. Las cosas son como son y tenemos que ser objetivos. Guarda mucha simpatía en alguna izquierda de América Latina, sobre todo la dogmática. Miren ustedes cómo lo recibieron ahí, en Caracas. Gracias por ser chavista, hermano. Gracias. Miren a Mel. Ahí está Mel, saludando a los venezolanos, ¿no? No había mucha gente ahí, parece. Luis Redondo. Y Milton Benítez. ¿Quién es Milton Benítez? El que está atrás de Mel. Ah. El de la corbata roja, sí. Que lo miro con sobrepeso. ¿Quién es más? La embajadora de Honduras en Ecuador. La embajadora, sí. Perdón, en Venezuela. En Venezuela. No. Sí. No, Mel se convirtió para un segmento de la izquierda latinoamericana en un líder fuerte. Tiene simpatías. Miren cómo lo trata Nicolás Maduro. Tuvo esa deferencia hoy de decirle, vino Centroamérica. Y mencionó a Mel. Aunque su esposa, la presidenta de Honduras, tuvo el cuidado de no ir. De repente pensando en lo que le dijo el canciller colombiano a Gustavo Petro, el presidente. No vaya, hombre, no vaya. Inclusive que no esté la representación diplomática nuestra ahí, porque esto le puede dañar la imagen a usted, presidente. Al final Petro no fue, pero dejó que el embajador estuviera allí en la representación, en la toma de posesión. La presencia de Honduras en la toma de posesión de Nicolás Maduro ha generado diversas reacciones en la sociedad. No vamos a aceptar una narcodictadura instalada en Honduras tampoco. Así que lo que hizo Mel hoy es su gran error, porque hoy todo Honduras ha visto cómo se fue a solidarizar con un dictador narco, mientras El Salvador recibe la noticia de que ha sido ampliado el TPS, Honduras no tiene esa comunicación. Por eso les repito, dejen de joder al pueblo, porque nosotros necesitamos que se amplíe el TPS y con este gobierno no lo vamos a lograr. Eso nos mete en más problemas con nuestros socios tradicionales, ¿verdad? Y nos vemos mal porque también recordemos que esta cúpula de la presidencia y de la alta jerarquía en Venezuela está señalada claramente por narcotráfico, ¿verdad? No se concibe ningún sistema político, sea bajo la denominación que sea, si no practica la democracia como un sistema de expresión popular de la voluntad de la población.
serán los venezolanos allá los que tienen que resolver ese gran problema geopolítico que tienen, ¿verdad? Sin embargo, nosotros creemos de que el Estado hondureño debe centrarse en los grandes problemas que aquejan a la población hondureña. Son 1.500 hondureños que salen diariamente de nuestro país en busca de mejores oportunidades de vida. El emprendedor de este viernes es para una soñadora que desde sus clases de actividades prácticas comenzó a bordar el crochet y hoy tiene su negocio ofreciendo lindas prendas bordadas con esta técnica de tejido a mano. A sus 12 años, mientras cursaba sus estudios de nivel medio en su natal Balfate, Colón, Mariela Navarro descubrió su interés por la elaboración de figuras a base de crochet, iniciando con figuras diversas, las cuales regalaba a sus amigos y familiares. Al paso del tiempo, creó su emprendimiento denominado A Crochet. Comencé a regalar. Personas que yo quiero mucho, pues tienen un detalle hecho por mis manos, pero ya de repente una de mis hermanas me decía, mira que todo lo que haces te queda bonito, podés venderlo. Comencé a publicar en mi WhatsApp. Y comenzó mis amistades a preguntarme los precios y todo. Se elabora la figura que se pida y el color que el cliente solicita. Hago todo, desde ropa. Muchas personas les gusta inmortalizar a sus mascotas. Por ejemplo, hemos inmortalizado conejitos, perritos. Aquí tenemos jirafas, caballitos, girasoles, rosas, tulipanes, margaritas. La flor que nos pidan. Para apoyar a esta emprendedora se debe interactuar a través de las redes sociales o número de teléfono. Además se hacen envíos no solamente en el país, sino que también al extranjero. Nos pueden encontrar en Facebook como A Crochet y también en TikTok como @a_crochet3 y también al 31 45 55 16. A Crochet le elabora la figura que usted estime conveniente y al color que la pida. Y le presentamos la novedad, esta nueva cartera que es estilo de una rosa. En Trujillo, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. En Educación Financiera le mostramos cómo llevar un control para evitar que se escondan esos gastos que tanto impactan en las finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Claridad y control. Al llevar un registro detallado de sus ingresos y egresos, obtiene una visión clara de dónde se va su dinero. Esto le permite identificar áreas donde puede recortar gastos y tomar decisiones más conscientes. Reducción de la ansiedad. Saber exactamente en qué está gastando te ayuda a evitar sorpresas desagradables a final del mes. Al tener un control sobre tus finanzas, reduces la incertidumbre y la preocupación. Objetivos claros. Con un registro de sus gastos puede establecer metas financieras realistas y realizar un seguimiento de su progreso. Esto le motiva a seguir adelante y le da un sentido de logro. Hábitos de ahorro. Al identificar áreas puede reducir gastos. Tiene más posibilidades de ahorrar para sus metas a largo plazo, como comprar una casa o viajar. Aunque el precio del café es satisfactorio en el mercado internacional, a lo interno los caficultores enfrentan serias dificultades porque no hay cortadores para el grano y la cosecha salió tardía a causa de las lluvias, mientras los exportadores no han podido sacar el aromático por un problema de saturación de contenedores a nivel regional. Don Margarito tiene una pequeña finca de café en Moroselí, El Paraíso, y está muy preocupado porque su plantación se maduró de un solo y no tiene suficientes corteros para la recolección. Bueno, estoy desde aquí en la aldea de Mata de Plátano, Moroselí, aquí en la finca nuestra, mirando que la verdad es que está muy maduro el café y no tenemos mano de obra. Este año se retrasó un mes la maduración del café por las lluvias, afectando sobre todo a los pequeños productores que no tienen recursos para pagar mejor.
aunque están mejorando a 80 y 100 lempiras la corta de cada lata de café, aseguran. En ese sentido, recomiendan al gobierno y al ICAFE que trabajen en una política para mejorar las condiciones y evitar que los trabajadores migren a Estados Unidos. Principalmente es la migración masiva, por lo tanto, las políticas deben de orientarse a retener a esta población y a crear mejores condiciones laborales para las y los productores. Nosotros hemos propuesto una política integral de volver al campo. ¿Qué incluye eso? Darle mantenimiento a las carreteras, excelentes condiciones en lo referente a salud, centros de salud con medicina y personal, igualmente la parte de energía eléctrica, agua potable, wifi. Y también nosotros como productores debemos de garantizar un trato y un alojamiento digno. Además del retraso en la cosecha, los exportadores están registrando una demora en Puerto Cortés debido a una saturación de contenedores a nivel regional, factores que han provocado una caída del 34% en las exportaciones del aromático. Están muy llenos, los patios de contenedores están bastante llenos. Asia no está requiriendo tanto contenedor vacío como antes, entonces no tenemos espacio para meter los contenedores llenos de café y eso pues viene a impactar hasta en las montañas porque no podemos darle el flujo continuo que tenemos a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo. La situación está impidiendo que los caficultores aprovechen el buen precio del quintal de café que este año supera los $320 en el mercado internacional. Mira, nos dice un televidente que ni Boric ni Mel son líderes de la izquierda en América Latina, que el líder es Mujica, dice, Lula, entre otros. Mira, Lula se quedó en Brasil, tampoco fue. Y Mujica, que ya sabemos, ¿verdad? El hombre se ha despedido. El hombre sabe que se está muriendo y se ha despedido. Un líder de izquierda que ve el mundo de una manera diferente, sin dogmatismos, sin radicalización. Por eso mi admiración para Lula, ¿sabes? Claro. Para Boric. Claro. Para el mismo Lula. Mira, Lula este segundo mandato, evolucionado totalmente. Pero cuando se cierra la izquierda en el radicalismo y en el dogmatismo, o la derecha, resulta que sus pueblos se empobrecen en vez de prosperar. Pero seguimos con nuestra agenda económica. Así es, este viernes se reportaron buenas noticias para los consumidores al bajar 5 lempiras el cartón de huevos en la Feria del Agricultor y además en otros mercados capitalinos. También garantizan que los precios de los útiles escolares se mantendrán sin alzas para este año escolar. Sigue la baja del precio del huevo, pues ya en la Feria del Agricultor ya han bajado 5 lempiras. Es una noticia muy favorable para los consumidores. También tenemos otras noticias mejores en relación a la cuestión de los útiles escolares, ya que el ministro Freddy Cerrato el día de ayer hizo un convenio con los productores y distribuidores de útiles escolares, donde se acordó que van a estar de manera estable. Los comerciantes indicaron que el precio del cartón de huevo grande bajó a 85 lempiras, el mediano a 75 y el pequeño a 60, debido a que hay suficiente producción para abastecer la demanda de la población. Los precios de los combustibles se registrarán alzas el próximo lunes. El galón de gasolina superior incrementará 1.23. Su nuevo precio será de 100 lempiras 91 centavos. Mientras la gasolina regular subirá a 1.67 lempiras, quedando en 92.69 lempiras el galón. Por su lado, el queroseno tendrá un alza de 1.52 lempiras, por lo que su precio en bomba será de 76.25, mientras que el diésel aumentará a 1.20 lempiras, reflejando un nuevo precio, 84.93. Entre tanto, el LPG vehicular subirá 59 centavos, quedando en 48.76 lempiras a partir del próximo lunes. Productores, industriales y autoridades del gobierno se reunieron este jueves para conocer el informe de la producción de maíz y el avance en la compra de la cosecha por parte de los molineros harineros. Asimismo, acordaron mantener el precio en 520 lempiras por quintal hasta el mes de agosto próximo. La industria ha alcanzado una compra del 75% del volumen total comprometido y esperamos que en el mes de enero y principios de febrero pues cumplan con el 100%
30%. Pues estamos a la expectativa de que ellos, como hasta el momento, cumplan su compromiso de compra. El precio fijado es 520 lempiras el quintal, con un plus de flete a San Pedro Sula de 25 lempiras. Tanto las autoridades de la SA como los productores garantizaron que habrá estabilidad de precio en los granos básicos y disponibilidad suficiente a pesar de las pérdidas registradas por las tormentas. Ante el cierre de camaroneras desde el rompimiento de relaciones con Taiwán, el secretario de Desarrollo Económico Freddy Cerrato consideró que los empresarios del rubro acuícola deben tecnificar sus fincas y aumentar la productividad para disminuir los costos y los precios para venderle a China, pero también dijo que es necesario que busquen otros mercados porque no solo chinos continentales comen camarón. Y lo que hay que mejorar son condiciones de producción, mejorar los costos de producción para poder ser más competitivos, pero también se debe de seguir exportando hacia los otros países donde el precio sí es adecuado y es rentable, como se está haciendo. Sí se han vendido cantidades de millones. Los únicos que no son los chinos, los únicos que comen camarón en el mundo, si el camarón de Honduras es el mejor del mundo. También los europeos tienen buen paladar, también lo tienen los norteamericanos, lo tienen los mexicanos. Cerrato informó que siguen esperando que China acepte darle ventajas a Honduras para poder concluir con las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, pues todavía no logran acuerdos respecto a la desgravación arancelaria y las cuotas de importación. La directora del Servicio de Administración de Rentas, Mariana Ríos, informó que superaron la meta de recaudación de impuestos del 2024, sumando más de 98.000 millones de lempiras, que representa un incremento real de 5.12%, equivalente a cerca de 5.000 millones de lempiras, en comparación con lo registrado en 2023. En total, la recaudación cerró en 98.065.48 millones de lempiras, superando la meta de 96.114.11 millones de lempiras, con un sobrecumplimiento del 102.03%, con una variación nominal del 9.2% y una variación real de 5.12%. De acuerdo con la funcionaria, se registró una mayor recaudación del impuesto sobre la renta y sobre la venta debido a la efectividad de la fiscalización del SAR y un entorno económico positivo que promovió el pago de tributos. Atentos porque después de la pausa, la Junta Directiva del Congreso Nacional y jefes de bancadas a reunión el próximo lunes para convocar a sesiones. El Partido Nacional denuncia que Honduras avanza bajo la sombra del socialismo. Pero David Chávez, que se considera hasta hoy presidente del Comité Central del Partido Nacional, dice que eso es absurdo. Ha llamado la atención estas contradicciones que suceden en el Partido Nacional de Honduras. Y Carlos Urbizo todavía no renuncia a su aspiración presidencial. Está en consultas, asegura. Más adelante el desarrollo de estas noticias, pero antes consignamos la muerte de don Miguel Felipe Canaguati. El fútbol hondureño está de luto, porque este jueves falleció don Miguel Felipe Canaguati a los 92 años. Don Miguel, destacado empresario de la zona norte y dirigente del fútbol. ¿Sabes qué? Cuando yo comencé en la actividad de la comunicación, fue a uno de los primeros dirigentes del fútbol hondureño que entrevisté. ¿Sabes cuándo? Ahí por 1979, 1980, 1981 y los subsiguientes años. Gran españolista, gran Real España. Yo lo conocí como presidente del Real España. Le hice muchas entrevistas y siempre me generó buenas vibras, buenas sensaciones don Miguel Canaguati. Pues fue presidente del España, su querida máquina aurinegra, a quien le dejó uno de los legados más grandes que ha existido en nuestro fútbol, el tricampeonato de los años 70. La España fue la base de la selección de fútbol de Honduras, que compitió dignamente en el Mundial de España 82. Él era el presidente. Estamos hablando de Alan Anthony Costly, estamos hablando de Gilberto Jerónimo Yergul,
Bueno, es que la base de esa selección que tú lees ahí en los libros de historia del Mundial de España era Real España, tricampeón. Consiguió un campeonato que me dolió muchísimo contra Motagua aquí en Tegucigalpa en 1974. No te imaginas cómo me dolió ese campeonato que ganó España Motagua. Pero era el momento del Real España y él era su presidente. Fue por mucho tiempo una de las mentes más brillantes a la cabeza del fútbol hondureño. Estoy recogiendo redacciones de Diario 10. Formó uno de los mejores planteles aurinegros de la historia, clave para que la selección nacional clasificara a su primera Copa del Mundo 82, con una base de jugadores del Real España, donde figuraban el Tigre Arzú, Julio César Arzú, Jimmy Stewart. Bueno, es que no sé, Jimmy Stewart me suena más de platense, pero bueno, posiblemente jugó en el España. Alan Costley, Jaime Villegas, Carlos Orlando Caballero y Jimmy Jem Bailey son parte de los futbolistas que yo entrevistaba en esa época. Así que nuestra solidaridad con la familia de un gran hombre, de un gran hondureño, Miguel Felipe Canaguati. También la invitación de misa a novenario del señor Marco Antonio Peñalba, que en paz descanse, este sábado 11 de enero a las 7 de la mañana, el domingo 12 al 17 de enero a las 6 de la tarde y fin de novenario el sábado 18 de enero a las 7 de la mañana en la iglesia El Buen Pastor, en el barrio Omoa, en Marcala, La Paz. El vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, aseguró que el próximo lunes se realizará una reunión de la Junta Directiva y jefes de bancada para analizar la agenda a desarrollar para reanudar las sesiones legislativas. Vamos a ver cómo articulamos la agenda del Poder Legislativo. Esa labor se va a interactuar y estructurar la próxima semana. Quiero decirle al pueblo hondureño, el proceso democrático requiere las elecciones. Por eso hemos impulsado un movimiento Morena Libre en busca de la presidencia de la República. Por su parte, el jefe de la bancada del PSH, Carlos Umaña, denunció que ellos no han sido tomados en cuenta para esa reunión. Trasciende una convocatoria a la Junta Directiva del Congreso Nacional para el día lunes, pero quiero informar que como jefe de bancada no hemos sido convocados para reunirnos con el ingeniero Redondo la próxima semana. Así que estaremos pendientes este fin de semana de cualquier convocatoria, pero hasta donde nosotros estamos no hemos recibido ninguna convocatoria y tampoco hay convocatoria para sesiones del Pleno del Congreso Nacional. La convocatoria se realizó mientras el titular del Legislativo, Luis Redondo, participó en la toma de posesión de un periodo más de Nicolás Maduro en Venezuela. Mediante un comunicado, el Partido Nacional denunció la escalada autoritaria del gobierno y su cacería política contra la oposición ejecutada conforme al manual de los regímenes socialistas que buscan perpetuarse en el poder. Según el principal partido de oposición, la sombra del socialismo avanza sobre Honduras mediante tácticas que bajo el disfraz de justicia y reivindicaciones sociales buscan destruir la democracia y coartar las libertades fundamentales. Lo más sorprendente de este pronunciamiento fue la reacción posterior del presidente del Comité Central, David Chávez, quien dijo desconocer este tipo de comunicado, el cual catalogó de absurdo y cobarde. Este mensaje no es del Partido Nacional. Ana Regina Sánchez ha usurpado las cuentas del partido, las cuales en su ausencia fueron aprovechadas por candidatos particulares que tienen a esa entidad política en su peor situación. Hay crisis en ese partido, ¿verdad? Hay crisis, Renato, sí. Sí. El precandidato presidencial del Partido Nacional, Carlos Urbizo, aseguró que ante la especulación acerca de su renuncia a la precandidatura presidencial ha iniciado un proceso de deliberación y consulta con los dirigentes municipales y departamentales para definir el rumbo a seguir. Esta decisión debe tomarse después de considerar y ponderar los factores que pesan e influyen en la campaña electoral, acotó. Urbizo reveló que esto se debe a que ha recibido numerosas sugerencias, tanto de políticos y amigos que le sugirieron abandone su precandidatura porque hay influencia de otros dirigentes del partido que están utilizando su poder en el Comité Central para afectar sus intenciones presidenciales. Hola, ¿qué tal? El siguiente titular debería estar en todos los medios de comunicación de nuestro país.
porque es algo que está relacionado con nuestros alimentos, con nuestra agua, con nuestros recursos, con la vida en la tierra. Pero no, somos una sociedad que consumimos basura mediática lastimosamente. ¿Se escucha pesado? Sí, pero es la realidad. Pues así como les cuento, 2024 ha cerrado como el año más cálido de la historia. 11 meses de 2024 estuvieron por encima del promedio de 1.5 grados referente a la era preindustrial, es decir, a 1850. Esto representa que tendremos más fenómenos extremos y ya hemos iniciado 2025 con fenómenos extremos como esos incendios forestales en California, como las inundaciones en la costa norte de Honduras y dejando atrás un 2024 con una cantidad de catástrofes. Bueno, pues, ¿qué tenemos para este fin de semana? Afortunadamente, una condición bastante estable que favorece justamente esas condiciones de comunidades inundadas. Los vientos del noreste cambiarán del noreste el sábado, el domingo al este, y eso pues nos mantendrá con una condición estable, lo que quiere decir que no esperamos lluvias en la jornada de sábado, pero sí en la jornada de domingo levemente, algunos acumulados ingresando por el departamento de Gracias a Dios y alcanzando algunas zonas de Olancho y posiblemente algunas comunidades del centro. Nada más allí, chubascos dispersos, la posibilidad para el domingo, pero en general la condición bastante estable. Eso sí, amaneceres bien fríos, cerca de Gracia Lempira, en puntos muy altos, 8 grados, en cercanías de Tegucigalpa, Santa Lucía, por esos puntos elevados, 12 grados. También esperamos una temperatura de 11 cerca de Nuevo Ocotepeque, allá en el occidente del país, y otros puntos del occidente y también de La Paz con 10 grados, solo para levantarse. Pero durante la jornada las temperaturas permanecerán elevadas, principalmente en el sur, que pueden alcanzar hasta los 38 grados Celsius, por ejemplo. La altura máxima del oleaje 1.2 metros en el litoral caribe, que es totalmente normal y también normal en el Golfo de Fonseca. Y aquí les decía las temperaturas generales, máximas de 27 aquí en el centro, hasta 30 en la parte norte, 38 en el sur, entre 22 y 31 en el occidente y máximas de 30 en la región oriental. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Audiencia inicial en contra de 3 generales en retiro se suspende para continuar este sábado. Y Ministerio Público pide recalificar delitos. Nicolás Maduro jura para el nuevo periodo presidencial en Venezuela, en medio de aislamiento de gran parte de la comunidad internacional. Edmundo González y Corina Machado acusan a Maduro de consumar golpe de Estado, mientras Washington eleva recompensa por Maduro y Diosdado Cabello. Simpatizantes de Libre y de los generales en retiro se apostaron en las afueras de los tribunales, protagonizando un tenso ambiente lleno de agresiones verbales. Se acorta plazo para dejar sin efecto el tratado de extradición con Estados Unidos en una batalla que va ganando el narco, sostienen analistas.